Planteemos un escenario. ¿Qué pasa cuando tenemos una discusión con un niño o con una persona pequeña de la casa y le decimos no, porque lo digo yo y punto? No hay posibilidad de negociación. Cerramos ahí la barrera. ¿Le ha pasado muchas veces? ¿Cómo hacemos para que una discusión sea favorable? Para tratar de que ninguna de las partes salga afectada y que en realidad el buen propósito prime. No es fácil, se lo pregunto ya a la doctora Marta Chemes. Marta, ¿Qué tal, amiga? bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Interesantísima la propuesta. No porque no y te callás. Ay, ay, ay. Desde ya, por favor, les pido, ni no porque no, ni te callás. Esas dos las borramos. Vamos a correrlas, por lo menos por ahora, porque yo no digo que no sean útiles en algún momento, ¿eh? Bien. O sea, estamos hablando de personas menores, estamos hablando de organizar de algún modo la comunicación, fundamentándonos en el respeto, pero cuidado. Los límites muchas veces son necesarios. Un buen alpargatazo puesto en su debido momento. En su debido momento. Con las explicaciones correspondientes. A mí me duele el alpargatazo, pero el alpargatazo muchas veces es necesario. Sí. Los chicos no tienen conciencia de los límites, somos nosotros los que tenemos que otorgárselos. Tratemos de no llegar a ningún punto que sea extremo, en lo posible. Pero una vez en la vida tenés que ligar un alpargatazo. ¿Quién de nosotros no recuerda un hermoso alpargatazo con amor? Que nos puso un poco en la vereda de Nos nuevo. acomodó las ideas. Claro, claro que sí. Bien, pero nuestro tema puntual es, a ver, ¿cómo hacemos para enseñarle a nuestros hijos a discutir? ¿Cómo hacemos para proponer en la conversación el disenso? No tenemos que estar todos de acuerdo. Exacto. Se supone que estamos criando chicos para una sociedad que quiere ser democrática, participativa. Claro, lo que nosotros deseamos es que nunca más en la historia sucedan grietas y sí puedan existir adversarios políticos, personas que tengan actitudes en las cuales disientan totalmente. Pero si en casa no aprendimos esto, vamos por mal camino, señores. ¿Y cómo se enseña esto? Con el ejemplo, me parece. Vamos a ver. A ver. Un tema que me tocó a mí como mamá, de chicos que ya son grandotes ahora, pero que en el comienzo de su adolescencia empezaba a surgir el famoso tema de los tatuajes. Sebastián tenía por entonces 17 o 18 años, probablemente 18, porque dijo, me voy a tatuar. Ah, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo no lo haría nunca en mi vida, fue mi respuesta. Pero si vos sentís que te lo vas a bancar toda la vida, porque un tatuaje significa eso, algo que grabás para siempre. Sí, quiero. Por supuesto que esto venía de la mano del no sé de qué se trata, pero me opongo, que es actitud propia de la adolescencia, a la que la mejor respuesta que le podemos dar es, si a vos te parece... Ahora, ¿cuáles son los motivos que te llevan al tatuaje? Contame. Abro una opción de conversación, discusión, en la cual él me va a exponer sus opiniones y yo le voy a decir, ¿sabes una cosa? No estoy para nada de acuerdo con esto. Yo pienso, y voy a poner mi opinión, respeto la tuya, es tu cuero, el que se va a quedar con la florcita tatuada vas a ser vos, no yo. Que el día de mañana puede ser un gran floripón. Que eso nadie lo tiene en cuenta. Ese hijo mío hoy tiene 42 años. Ajá. Y lleva consigo aquella rosita de los 18 años. Se la hizo finalmente. Se la hizo, claro que se la hizo. Y se la hizo sabiendo que yo disentía totalmente, que su papá también disentía con esto, pero que se lo respetábamos. Y ahora, a ver, porque yo me pongo, como ustedes saben, yo no soy mamá, pero soy tía, y soy de esas tías remetidas.
Y yo me pongo en situación, ¿no? Cuando los chicos te plantean, y yo quiero tal cosa. Cuando haces todo este desglose de conversación y de sugerencias y de motivos de parte del niño, lo haces pensar, llegás a todo esto, pero vos sabés que no es conveniente que vaya a tal lugar. ¿Cómo haces en ese proceso de negociación? Siempre tiene que ser, no estoy de acuerdo, pero hacelo, o No, tiene ¿dónde que está el ser, límite? Yo creo que A ver. en este sentido les propongo a todos que hagan una actitud de apertura Ahí está. grande, que sean flexibles para pensar y que admitan que nuestros hijos viven en una generación muy Distinta. diferente a la nuestra. Sí, total. Nos pasaba con Pepe, con la más chiquita, que cuando se estaba programando el viaje a Bariloche entramos en una angustia tremenda. No queríamos que se fuera a Bariloche. Nos preocupaba muchísimo. Habían habido situaciones muy dolorosas, accidentales, pero dolorosas. Entre ellos la muerte de un chico, y a nosotros realmente nos conmovió muchísimo todo esto. Nos sentamos y lo hablamos, y la respuesta fue contundente. Yo no tengo la culpa de que un chico se haya muerto. Yo no tengo la culpa de que vos tengas miedo. Yo no me puedo quedar sin mi viaje a Bariloche. Esa fue la respuesta de él. Esa fue su respuesta, y los dos sentimos, Lu, tenés razón. Lo que sí te pedimos es que estés lo más cerquita nuestro que puedas, que comprendas nuestro miedo. Y fue maravilloso porque todos los días que estuvo siempre tuvo tiempo para 2 o 3 mensajitos por día. Y esto fue muy aliviante para nosotros, y aprendimos a que esa era su realidad y que debíamos respetarla, disentir y aceptar, después de entender que en la vida de ella era un símbolo muy grande ese viaje. Ese es el valor de la comunicación y de la conversación. Y además de aceptar el disenso. No estoy de acuerdo con tu viaje, pero te apoyo porque es tu vida. Bien. Del mismo modo que si piensa distinto, de hecho me pasa con una hija, piensa totalmente distinto, ideológicamente somos adversarias, y está en una posición política que no coincide conmigo, y esto es motivo de importantes discusiones, pero además con mucho respeto. Aprender a plantear el disenso. Para mí ella está equivocada, para ella estoy equivocada yo, y las dos nos respetamos. Y eso no hace que dejen de ser madre e hija. Claro. No tiene por qué. No. Hay momentos en los cuales yo planteo con toda honestidad, no tengo ganas de discutir. Y cuando le digo a ella, mira, yo prefiero que no toquemos estos temas porque estoy en un mal día, no tengo ganas, me pone de mal humor, no me gusta, y en otra oportunidad, bueno, sí, lo conversaremos, ¿no? Entonces aprender a plantear y a escuchar y dar la posibilidad de poder justificar el porqué. Sobre todo eso, Miriam, porque en realidad no hay nada más importante que construir los propios fundamentos. En los propios fundamentos es cuando uno compacta la seguridad en su personalidad. Perfecto. Entonces, un chico a los 14 años puede sentarse en la mesa y decir, no estoy de acuerdo con la modalidad de ustedes, no me parece bien. En mi época me decían, mi casa, mis reglas, y chao. Yo les cuento qué pasaba en mi época. Por ejemplo, si a ustedes les gusta tocar la guitarra y cantar con amigos, a mí me parece más aburrido. Es tu realidad. Ahora, a mí no me gusta ponerme a bailar o hacer chingue chingue con la música electrónica, y a vos sí te gusta. Y yo te respeto. Entonces, plantear el respeto. Yo te voy Todo siguiendo el tiempo, porque quiero tener esas herramientas, porque así como me pasa, le pasa a usted, me pasa a mí, nos pasa a todos. Tal cual. Lo más difícil es que como personas mayores nos atrevamos a considerar que la opinión de una persona menor es válida y respetable, aún en el disenso. Marta, como siempre, un placer. Para mí. ¿Nos vemos la semana que viene? Claro que sí. Yo ahora ya le dejo la tarea a Pepe.
A ver. ¿Qué pasa cuando entramos en riesgos de salud, cuando el no es necesario, cuando tenemos que pegar ese chancletazo? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo... Que se arregle con el chancletazo. Le voy a preguntar a Pepe a ver qué me dice. ¿Dale? Buenas noches a todos. Gracias, ya volvemos. Se la voy a poner difícil a Pepe. ¿Qué pasa cuando la niña de 14, 15 años está re enamorada, supuestamente, no sé, no puedo catalogarlo, me va a decir, pero está re enamorada y dice, me voy a ir a vivir con mi novio? ¿El chancletazo va en ese caso o no? ¿Qué hacemos, licenciado Pérez Bamonde? Y yo no sé si el chancletazo exactamente en ese lugar resuelve el no. ¿Cómo hacemos? Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar de lo que significa la autonomía. Me voy a vivir fuera de casa, ¿de qué vivo? ¿Cuáles son mis proyectos de vida? ¿Puedo seguir estudiando? ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, todo esto pasa por reflexiones. A ver, otra vez volvemos al mismo lugar. Somos de una cultura o pertenecemos a una cultura verticalista. Recién lo hablábamos fuera de cámara. Claro, a una cultura que no ha permitido más que el sí o el no. O dicho de otra forma, el sí o el sí. Claro. Entonces, claro, eso funcionó para el momento histórico, cultural que vivimos. Hoy hay una diversidad tan grande, la comunicación se vuelve tan amplia, la interacción de todos los continentes, de todos los países, de todos los humanos, que tenemos que tener en cuenta esa complejidad. Y me permito agregar algo más. Los ejemplos se han flexibilizado tanto, por ponerle una palabra, que es como muy difícil ser padre hoy, como es el título de una revista. Claro, claro. ¿Eso también influye? Claro, pero qué oportunidad, lo que muchas veces hemos comentado, no tengo por qué ser un padre perfecto con respuestas para todo, sino ser un padre que colabora, que pregunta, que requiere información para que la panorámica sea mucho más amplia y no solo lo que yo pienso va a misa. No. Un adolescente tiene muchas preocupaciones, tiene muchas cosas que decir antes de tomar una decisión. Cuando has planteado el caso de la hija de 14 años, hay que ver por cuántos silencios pasó ese proceso propio, ese monólogo interno para acabar diciendo me voy de casa. No, hay que ver todo lo anterior. Ahí no está, ese es un chispazo, eso no hay manera de pararlo. Pero sí el ver que hay mucho de qué hablar y, por favor, el disenso se vuelve cada vez más necesario. A los padres no se les pide que disientan cuando los niños son bebés, en las primeras etapas de la infancia, porque ni siquiera después, en la propia infancia, no decimos el papá, sí, puedes ir, y la mamá, no. Se queda. El niño queda así como una contraindicación, una contraorden. Y ni siquiera en la pubertad, que se contraríen en algo tan básico como es ser referentes. Ahora, qué interesante si el papá dice que sí, la mamá dice que no, y entonces, a ver, aclarémonos. Aquí mismo vamos a aclararnos. A ver, papá, ¿cuáles son tus razones o qué es lo que te parece, lo que te lleva a ti a decir no? ¿Y qué me lleva a mí a decir sí? Aclarémoslo. ¿Eso en presencia del niño? ¿O a puertas cerradas? Puede ser también en presencia del niño. Es un buen ejemplo. Siempre que no signifique agresión. Perfecto. O sea, que el disentir no implique ofender. Bien. Pero previo a que aparezca la presencia del niño, habrá que entrenar también. Claro, claro, me imagino. Porque esa es la forma de educarlos también. Totalmente. No tenemos conclusión, no tenemos todas las respuestas.
por suerte, no tenemos todas las respuestas. Por suerte, cuanto más flexibilicemos las miradas, de que hay múltiples miradas, es como un gran espectro, entonces cada cual va a decir, es como el cuento del elefante, los tres ciegos que fueron al zoo y vieron y querían saber cómo era un elefante. Sí. Y entonces el guía le lleva a uno, se lo pone en la trompa del elefante, a otro lo pone en una pata y a otro lo pone en el rabo. Sí. Entonces cuando les pregunta, che, ¿y qué os pareció el elefante? Entonces el que estaba en la trompa dice, algo hermoso que se giraba, que se doblaba, era como un músculo maravilloso. Y el de la... No, dice el de la pata, no, para mí era una columna, pero qué sólida. ¿Y el del rabo? El del rabo, nada de columna, era algo que se movía así todo el rato con... Te dan las tres ópticas. Y te va dando, y si hubiera más ciegos, y si hubiera más personajes que tuvieran que percibir, no tanto desde su propia mirada, que luego se puede hacer, claro, habría diferentes miradas sobre el elefante, diferentes miradas sobre la realidad. Es muy importante. Siempre lo que sacamos en claro de estas charlas que son tan amenas es lo importante que es comunicarnos, lo importante que es ponerle palabras a lo que estamos sintiendo, a las emociones y tratar de hablar. Fundamental. Los monólogos hacen daño. Hasta a los actores también les hacen daño los monólogos, si no tienen otro espacio de poder compartir. Exactamente. ¿Consejos para los padres en crianza adolescente? Mucha tolerancia, mucha flexibilidad, pero también mucha sinceridad. Hablar de qué nos pasa a nosotros como papás. Y no olvidemos, de cada adolescente somos por primera vez padres. No vale haber tenido 4 adolescentes y entonces viene el quinto y ya sabemos qué hacer. No. No. Cada uno con un manual distinto. Totalmente. Y el manual se extravió en la caja, lo siento. Pepe, sí. Como siempre, un placer. Gracias. Igualmente. Así finalizamos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Será esta mañana, Dios mediante.